Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Digital 15, Telemico Internacional, en este programa Desafío por TV. Hoy tenemos un experimentado profesional de la economía con vasta experiencia en el Estado. Se trata del licenciado Luis Reyes Santos, quien fue director de presupuesto, laboró en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y Desarrollo y partícipe de diversas reformas, pactos fiscales y otras políticas públicas que ha hecho el Estado. Por eso queremos hablar con él para abundar de la posible reforma fiscal, de cómo está la economía, la perspectiva y qué debe hacer el gobierno, los empresarios, los partidos políticos, las iglesias, los sectores sociales, para que nuestra economía se levante lo más rápido posible y sea lo menos lesiva a las clases medias y a los pobres. Espero ahora en breve a este gran hombre de la economía, Luis Reyes Santos. Aquí Desafío por Telemico Internacional y Digital 15 tenemos el honor de contar con una persona muy conocedora a profundidad de la economía dominicana y de las teorías económicas. Está con nosotros el licenciado Luis Reyes Santos. Ustedes saben que fue director de presupuesto, pero yo quiero que el pueblo dominicano conozca un poquito más de él para que vea el hombre de profundidad de conocimiento y participación que incluso me va a permitir leer, que casi nunca lo hago, pero creo que en este momento merece que se lea un poco qué ha sido Luis Reyes Santos. Él se graduó en el 82 de Economía, realizó posgrado de Políticas Públicas en la Universidad de Alcalá de Henares en el 87, hace muchos años. Cuenta con maestrías de Economía y Desarrollo Económico de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Ha realizado además cursos e entrenamientos en la Universidad de Nueva York, en el Fondo Monetario Internacional en Washington y Brasilia, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la CEPAL de Santiago de Chile y México, bancos centrales de Suiza y Chile. Durante 5 años fue el principal responsable técnico de la formulación de la programación monetaria y financiera del Banco Central nuestro y posteriormente, desde su posición de asesor de lo que hoy es el Ministerio de Economía y Desarrollo, también coordinó la concepción, ejecución y monitoreo de la política fiscal, incluyendo el presupuesto gubernamental durante el periodo 2005-2007, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, Luis Reyes Santos se desempeñó en ese lazo como coordinador del equipo técnico nacional encargado de las negociaciones y el seguimiento del acuerdo. Igualmente, con una carrera profesional de más de 20 años en el sector público, ha formado, que no sé si eso es ahora porque acaba de tener 8 años director de presupuesto, ha formado parte de los equipos oficiales que han representado al país en las negociaciones de los últimos 4 acuerdos stand-by con el Fondo Monetario, renegociaciones de deuda externa con el Club de París en el año 2004 y 2005, Club de Londres en el año 2006, examen de política comercial de la OMC, que es la del comercio, durante el año 2008, entre otros. También ha participado en misiones al Centro de Desarrollo de la Organización de la
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y a los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos. Fue y acaba de salir de ser el director general del presupuesto del país y en esas condiciones viceministro de Hacienda de la República Dominicana. Quise leerlo porque para mí es una de las personas que más conoce de la política económica del país y política internacional y que también ha aportado a la nación. Y muy particularmente soy de los que he dicho que era de los funcionarios que tenía su sencillez, que cogía el teléfono, devolvía, y es muy importante. Es una persona con la sinceridad necesaria para que lo que él diga se tome en cuenta y se valore. Buenas noches, Luis. Nosotros quise invitarte porque en este momento en que la economía del mundo y dominicana necesitan de readecuarse, en que ha pasado un problema de salud, la pandemia, que ha echado para atrás muchas cosas. Yo he dicho, y tú confirmarás, que en los primeros 7 años del gobierno del presidente Danilo Medina, que fueron 7 años muy buenos, de unas buenas exportaciones, de un déficit que drásticamente que bajó, de una inversión en capital importante, en apenas meses, un año, se ha lacerado parte de eso, porque no cabe duda de que lo que ha pasado y quizás lo que nos esperan no es fácil. Entonces queremos que tengamos una conversación para ilustrar un poco al pueblo dominicano y a quienes también tienen la obligación de tomar decisiones. ¿Cómo está la economía dominicana actualmente, Luis? Bueno, gracias primero por la introducción y gracias por la oportunidad por invitarme a tu programa. Adriano, la economía del mundo todavía atraviesa por un periodo de gran turbulencia. Lo que ha ocurrido en el último año, en marzo ya vamos a tener un año del inicio de la pandemia, ha puesto pata para arriba la economía mundial. Y si bien la perspectiva de la economía dominicana y de la mayoría de las economías es que va a haber un proceso de inicio de la recuperación en este año 2021, todavía hay muchos desafíos por delante, muchos desafíos por delante. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, bueno, ya tenemos aprobadas vacunas. Ahora, ¿qué tiempo va a tomar la vacuna? ¿Cuándo vamos a comenzar? Esa es la primera pregunta, la primera interrogante que surge es, ¿cuándo nosotros vamos a tener una población que haya alcanzado el 70% vacunado, que es lo que se estima, para que podamos neutralizar los efectos de la pandemia del COVID y normalizar la situación económica? Algunos países desarrollados plantean que van a alcanzar esa meta del 70% de la población vacunada en el verano próximo. Eso quiere decir que las economías del mundo, para que tengamos una idea rápidamente, AstraZeneca, la farmacéutica británica, precisamente esta semana se espera que por primera vez le entregue 2 millones de dosis de vacuna al gobierno inglés para que continúe con el proceso de vacunación que se inició hace unas 2 o 3 semanas. Ellos necesitan entregar 100 millones de dosis. Si ellos lo que pueden entregar es 2 millones por semana, ¿cuántos meses le va a tomar entregar 100 millones de dosis? Entonces eso le da una idea a la población del tiempo que nos va a tomar todavía nosotros poder tener ese porcentaje de la población vacunada. Obviamente, si hay una política de vacunación que permita que las personas más vulnerables, que es lo que se espera, sean vacunados primero, es posible que eso ayude a que podamos relajar la situación de confinamiento, de restricción que prácticamente tiene postrado, que tiene de rodillas a sectores importantes de la economía y que los efectos sean menores que lo que tuvimos el año pasado. Pero todavía la situación no es una situación, digamos, fácil. Es una situación difícil. ¿Por qué? Porque en ese proceso ya ha habido mucha destrucción de riqueza. Ya tenemos muchas pequeñas y medianas empresas
que prácticamente han quebrado. Entonces, ¿cómo vamos a relanzar estas empresas? ¿Cómo vamos a generar de nuevo el empleo que se perdió en restaurantes, en bares, en empresas del sector agropecuario que no tienen cómo vender al sector turismo? De eso se trata. Estamos hablando de cosas concretas. Las últimas cifras decían que teníamos 300.000 y tantas personas que todavía recibían el subsidio de fase 1 del gobierno, el subsidio al empleo, para mantener el empleo. Eso desaparece ahora. Habían 200.000 y pico ya de empleos que habían sido suspendidos, es decir, que no existían. Y aparte de eso, de los 300.000 y tantos que quedaban en fase 2, una parte de ellos se perderá. ¿Qué proporción? No sabemos. Pero estimemos que eso es solamente en el sector formal de la economía. En el sector informal de la economía, la situación posiblemente, no sabemos si es más crítica, igual o menos, pero de todas maneras hay un porcentaje del 58% del sector informal de la economía, 54, 55, 58 al año 2018 y 19. Una parte de ello también se va a perder. Y si usted suma 200, 300.000 más lo que se pierden ahí, mire, cualquier monto que usted quiera es un monto importante. ¿Importante para qué? Importante para relanzar la economía. ¿Quiere eso decir que la economía no va a crecer el próximo año? Este año, perdón. Claro que va a crecer este año. ¿Por qué? Porque el referente que tiene el año pasado fue tan malo, que por poco que crezca va a haber un crecimiento positivo. Lo que la población tiene que preguntarse, y nosotros nos preguntamos, es, miren, el uso de los recursos productivos, de fuerza de trabajo, de las maquinarias, de los equipos que nosotros teníamos el año 2019, ¿lo vamos a estar utilizando en el año 2021? No, porque las condiciones claramente nos están diciendo que no. ¿Por qué? Porque si usted tiene, primero, meses en los cuales las empresas, los comercios, solamente pueden trabajar 8 horas, eso le dice a usted que ya usted no está utilizando la totalidad de los recursos. Entonces, en una situación como esa, hay un problema que se presenta, y estos son de los desafíos que tenemos como dominicanos. Nosotros necesitamos ir a un pacto fiscal. Ahora, ¿en qué condiciones nosotros vamos a negociar un pacto fiscal si nosotros tenemos 300, 400.000 personas desempleadas? Y nosotros lo decimos responsablemente, lo decimos con tiempo. Tratamos de orientar a las autoridades, de señalarles, miren, hay que enfocarse en este tema. Necesitamos saber en términos sectorial cuántas empresas tenemos por sectores que están en una situación de parálisis o que quebraron. Tenemos que tener una política que nos diga qué vamos a hacer con ella. Necesitamos ver qué está pasando, por ejemplo, con el empleo entre los jóvenes, porque normalmente ellos son los más afectados en el mercado de trabajo cuando ocurren situaciones como esta. Entonces, con una situación como esa, en la cual sí, la economía mundial va a tener una recuperación, tendremos un entorno más favorable que el que tuvimos en el año 2020, pero no es que vamos a tener la situación ideal. Todavía tenemos muchos desafíos, pero sobre todo ese desafío último que yo mencionaba, de cómo el gobierno va a enfrentar una situación donde tiene necesariamente que impulsar un pacto fiscal, pero que las condiciones uno percibe que en términos económicos y sociales no se han creado para sentarse a discutir en profundidad una reforma como la que nosotros necesitamos aprobar. Esos son, yo diría, de los desafíos más importantes. Hay cosas técnicas todavía más complejas que podríamos plantear, que podrían ser, yo diría, todavía más difícil. El tema de la aceleración de la inflación en los últimos meses del año, la perspectiva, lo que puede derivarse de ahí. La política monetaria ha estado sustentando la recuperación económica, pero ¿qué ocurre si de pronto se mantiene la aceleración que muestra la inflación? Se van a dedicar ellos a contener, que es el mandato fundamental de la política monetaria, a contener la inflación. Y entonces, ¿de qué va a depender la recuperación del empleo?
Entonces, todos estos temas son temas que hay que sentarse, verlo y tratarlo en profundidad. Y hay que tener políticas macroeconómicas orientadas en tiempo, decidida en tiempo oportuno y correctamente orientada. Y eso es lo que realmente en este momento yo creo que mueve a preocupación, sobre todo a economistas y a una parte importante de la población que entiende de estos temas. Son temas que nosotros reconocemos que son muy complejos y uno trata de ayudar a edificar a esa población y de orientar a las autoridades hasta donde a uno le es posible sobre cómo uno ve que va a evolucionar la economía dominicana a muy corto plazo. Lo que estamos hablando es un tema de meses. Es un tema que antes de 3 meses nosotros deberíamos ya de estar sentados, tener una agenda claramente definida, porque ese es otro asunto. Decimos, vamos a un pacto fiscal, pero hay que ver cuál es la agenda del pacto. O sea, ¿qué es lo que se propone? Ahí hay un montón de cosas técnicas, de trabajo técnico que deberían las autoridades de tenerlo elaborado y de plantearlo, de ponerlo sobre la mesa para escuchar la opinión de los diferentes sectores. Y como ve entonces, en un escenario como ese, lo único que podemos decir es sí, hay una situación más favorable que la del año pasado, porque la del año pasado fue tan mala que no hay forma de que esta sea peor. Ahora, eso no quiere decir que no hayan desafíos muy, muy importantes por delante. Digo yo, Luis, que una reforma fiscal tiene que conllevar, como tú dijiste, la creación de unas condiciones sociales y políticas. Es decir, las reformas generalmente conllevan a impuestos, a castigo a algunos sectores, y para que esos sectores lo acepten, tiene que haber condiciones. Mira, por eso es que yo insisto mucho en el tema de las condiciones del mercado de trabajo, porque desempleo de una persona que vivía, que tenía ingresos, digamos, precarios, y se quedó desempleado, ¿qué es? Un pobre. Sí. Entonces, si nosotros tenemos de pronto un aumento de la pobreza, el gobierno anterior había logrado, la administración anterior había logrado bajar la pobreza de 40% a 21% de 2012 a 2019. Entonces, si eso significa más o menos un 50% de la pobreza y se bajó la pobreza extrema de 11% a 3%. Grandes logros. Ahora imagínese usted que nosotros la pobreza retorne de 20 a 30% y tenemos un 10% adicional de pobres. De pronto nosotros vamos a hablar de una reforma fiscal sin saber cómo vamos a compensar a esos pobres. Yo creo que esos son los desafíos. De eso es que cuando yo me refiero que hay que crear las condiciones políticas y sociales para poder avanzar en el tema económico, es a eso que me refiero. Vamos a una pausa, con tu permiso, Luis, para seguir conversando aquí con el experto en economía dominicana y extranjera. Como ustedes escucharon en mi presentación, ya es una persona de prácticamente 40 años de profesional, con diversos estudios y que tiene la experiencia de haber participado en muchas situaciones difíciles del país donde hemos salido airosos. Por eso su opinión, la de Luis Reyes Santos, es una opinión a tomar en cuenta por la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío conversando con el economista Luis Reyes Santos, quien es un experimentado hombre profesional que ha participado en diversas ocasiones, en diversos años, de lo que han sido
reformas, lo que han sido la toma de decisión dominicana, incluso incluyendo lo que han sido decisiones junto con organismos internacionales, con una preparación vasta en el país y fuera del país. Luis, nosotros íbamos hablando que es muy importante, porque el gobierno trató en el presupuesto de infiltrar algunos impuestos, algunas medidas que él vio que si no hay unas condiciones sociales y políticas, no puede hacerlo. De que la reforma que se aplicaría pudiera conllevar a medidas perjudiciales al sector de la sociedad. Mira, no hay ninguna reforma fiscal, reforma tributaria, donde no hayan ganadores y perdedores. Y yo te puedo decir lo siguiente. En un alto porcentaje de los ingresos gubernamentales, un alto porcentaje de ellos provienen de ingresos indirectos. O sea, no provienen de ingreso a la riqueza. Sí. Y por tanto, las figuras impositivas que se puedan utilizar para tú aumentar las recaudaciones pueden ser regresivas. Regresivas de que afecten a los sectores de menores ingresos de manera, digamos, más intensa que a los que más tienen. De eso se trata. Sí. Entonces, al final, esas medidas podrían terminar reforzando la condición de pobreza de esos sectores y obviamente ahí se plantea temas de inclusión social o de exclusión, en este caso, como resultado de esas medidas y situaciones que pueden agravar la situación de gobernabilidad de una administración. Entonces, si sabemos que eso es así y que nosotros no tenemos tradición de tener figuras impositivas que afecten de manera progresiva a los más ricos, es decir, que la posibilidad que nosotros tenemos de terminar afectando a los más pobres es muy elevada. Fíjense que no estoy diciendo que es así, pero no tenemos tradición. Hasta ahora, el 70% de los ingresos, no recuerdo ahora mismo exactamente la proporción, pero es muy alto, proviene de impuestos indirectos, básicamente del ITEVIS, y eso afecta a todo el mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho como contrapartida a eso? Y en eso el gobierno de Danilo Medina fue sabio, en el sentido de que creamos programas para compensar el efecto que tenía la tributación en esos sectores. Por eso pudimos bajar la pobreza. Ahora, si nosotros vamos a adoptar medidas tributarias que pueden afectar a esos sectores, nosotros deberemos tenerlo claramente identificado y cuantificar dentro de la reforma las medidas compensatorias para cada uno de esos sectores que van a terminar siendo fuertemente afectados. Estoy hablando de los sectores más pobres, de los más pobres, que van a ser afectados por la decisión. Y ese es el desafío del diseño de una reforma tributaria. Ahora, entonces, hay un tema, obviamente, aquí que aprovecho tu pregunta para plantearlo, porque es una cosa que me ha venido preocupando como en términos profesionales e incluso en términos políticos. Miren, la transparencia se ha convertido en un bien público. Sí. En un bien público que significa que es un servicio que el Estado está hoy día en una sociedad democrática moderna, está obligado a proveer. La transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué la transparencia y la rendición de cuentas son importantes? Porque la transparencia y la rendición de cuentas, primero, le dan credibilidad. Cuando un gobierno se sienta con los ciudadanos, le explica los porqués de las medidas, el alcance de las medidas y el contexto en el que tiene que aplicar esa medida. Entonces, eso obviamente facilita la comprensión por parte del ciudadano y contribuye a la gobernabilidad. Eso por una parte. Amén de otro impacto que tendría esto en el ámbito económico que tiene que ver con el clima de negocio que se crea más favorable cuando un gobierno actúa de forma más transparente, atrae mayores inversiones y atrae inversiones de más calidad.
Esos son dos aspectos fundamentales. Pero en este caso, yo creo que es necesario que las autoridades comiencen a plantear qué es lo que quieren, porque no basta decir, yo quiero hacer un pacto fiscal. Sí. Un pacto fiscal requiere que tú respondas un montón de cosas, de qué tamaño es la reforma que tú quieres, por qué tú necesitas una reforma de ese tamaño. Que como el 92 fue fuerte. Fue fortísimo, pero hoy, pero estamos 30 años atrás y posiblemente eso no teníamos, como gobierno no se tenía la presión de que se le explicara a la población, pero hoy día sí. Tú tienes que hacer una reforma posiblemente la más importante que haya hecho el país desde esa época del 92, y hay que explicarle cómo se va a hacer, cuáles son los sacrificios del gobierno, qué es lo que se le va a pedir a la población en términos monetarios. Estamos hablando en términos puro y duro. Sí. Mire, necesita una reforma, por decir algo, de 100,000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué usted necesita una reforma? Usted tiene que explicar, y el gobierno al mismo tiempo tiene que responder, bueno, yo voy a achicar el tamaño del Estado porque entiendo que el Estado no debe de proveer estos servicios y eso supone una reducción del gasto. Entonces, ¿cuánto es el gasto que el gobierno va a ejecutar en los próximos años como proporción del Producto Interno Bruto? 17, 18%, para que tengan una idea la población. En el gobierno de Danilo se ejecutaba prácticamente de manera invariable, si ustedes lo toman, 18% del Producto Interno Bruto. Es decir, que de cada 100 pesos que entraba a la economía, el Estado se apoderaba de 15 centavos, de 15 pesos, sí. Y de esos 15 pesos más el financiamiento gastaba 18. Si usted quitaba el pago de los intereses de la deuda, realmente el gobierno gastaba 16%, 15, 16% en lo que nosotros denominamos gasto que realmente tiene impacto en la calidad de vida de la población. Entonces, hay que saber cuánto yo necesito, para qué lo necesito, para saber el tamaño de la reforma que tenemos que impulsar. Y esas cosas hay que sentarse a explicárselas a la población. No basta con venir, decir, nosotros necesitamos un pacto fiscal. Sí, por un pacto fiscal, ¿para qué? ¿Por cuánto ustedes necesitan un pacto fiscal? Yo creo que ahí es donde el gobierno debería de concentrar su esfuerzo y comenzar a explicar a la población dónde estamos. Posteriormente se va a necesitar que el gobierno explique, porque no es para un año. O sea, te va a hacer una reforma que posiblemente va a durar por lo menos 10 años. Entonces hay que hacer proyección a 4 o 5 años que digan, esta es la senda que nosotros esperamos que sigan las cuentas fiscales, que siga el gasto, que sigan los ingresos, que siga el déficit. Y entonces con ese nivel de déficit, hay un tema que no quiero introducir, que es un tema más técnico, que es el balance primario, el superávit primario, que realmente es la meta. Mire, con esta meta de superávit primario, con este nivel de crecimiento, con estas proyecciones, nosotros esperamos que la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto evolucione, quiebre esa tendencia al alza que tiene, llegue a este punto y entonces comience a descender. Y dentro de 10 años nosotros esperamos entonces que el endeudamiento que ha tenido lugar como resultado de la pandemia haya disminuido como proporción del Producto Interno Bruto a este nivel. Porque se dice que el actual gobierno encontró 48, 49% de deuda respecto al PIB y que lo ha llevado casi a 70% en 5 meses. Bueno, se espera que sí, 68%, no es lo que dice la prensa. Eso usted toma, no. Porque más que la realidad, incluso cuando uno habla, uno a veces le gusta referirse, porque uno puede pensar que la información que uno suministra puede estar sesgada. Pero eso usted va al Fondo Monetario Internacional, hay un documento que publica el fondo todos los años a fines. El Fondo Monetario Internacional hace 2 reuniones, una en la primavera y otra en otoño. Y en otoño se publica lo que se conoce como The World Economic Outlook, la perspectiva económica de la economía. Y ahí usted ve, por ejemplo, República Dominicana, usted veía, por ejemplo, la caída, mientras las autoridades decían que la caída va a ser 1% primero, después 4%. Ahí ellos la proyección dijeron es 6%, las autoridades reconocieron recientemente que era de 6.7% la caída del pasado año. Igual, ahí cuando hablamos de estas cosas, uno prefiere referirla a los organismos internacionales y decir no, esto es lo que dice sobre todo el fondo,
que en ese documento yo le diría es uno de los documentos más creíbles. Hay otras posiciones también que se recogen en organismos como la OCDE, que son organismos que tienen altísima credibilidad, y eso que estamos hablando realmente son posiciones sustentadas por ellos. Cuando decimos tenemos una caída, tenemos una situación, la evolución de la economía es en estos términos, son informaciones que provienen de estos organismos internacionales. Son reales. O sea, es un 68%. Es un 68%. Eso lo tiene ahí, 68%, y CEPAL dice que 70%. Entonces, pero el tema no es ese, que el próximo año va a seguir subiendo. O sea, ahí no está incluido el déficit que tiene contemplado de 3% adicional en el presupuesto correspondiente al año 2021. Pero ese déficit ya sabemos que no va a ser 3%, porque hay una serie de medidas que ha adoptado este gobierno que sabemos que no están en el presupuesto. El aumento de los médicos a partir del mes de julio no está en el presupuesto. El aumento de las Fuerzas Armadas no está en el presupuesto, y estos son montos grandes, pero todavía más. No sabemos si las recaudaciones que se plantean en ese presupuesto general del Estado correspondiente al año 2021 van a ser ciertas. Necesitamos que pasen los primeros 2 o 3 meses de este año para tener una idea más certera de si son realizables las estimaciones que están planteadas en ese presupuesto general del Estado. Entonces, si teníamos 68, 70 y tenemos que podríamos adicionarle 4, 5 adicional este año, podríamos estar llegando a 73, 74, 75%, y ya esos son niveles elevados. Pero niveles elevados, ¿por qué? Porque eso es lo que hay que explicarle a la población. O sea, ¿por qué que es importante el tema? Luis, porque para que siga hablando, es algo muy importante para la población, porque se dice que Estados Unidos tiene cerca de un 100%, que Japón tiene como un 200%. Es decir, yo creo que hay países desarrollados que su deuda con el PIB es altísima. Así mismo es. Y aquí la gente está llorando, que digo, ¿qué? O sea, explícanos bien, ¿qué significa eso? Miren, estudios que se han hecho recomiendan que los países en vías de desarrollo no tengan más de 50% de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. La razón son las siguientes: los países desarrollados pueden tener 100 y más. Japón puede tener 120% de deuda. Porque hay un tema que comienza primero con la credibilidad, la reputación de las instituciones de esos gobiernos. Los mercados, aunque ellos tengan 120, 140%, están seguros, convencidos de que esos gobiernos no le van a hacer un default, un incumplimiento de pago. Y bajo cualquier condición que existan, van a prestarle. La credibilidad de esos gobiernos es prácticamente ilimitada. La credibilidad de países como República Dominicana no es igual que la de los países desarrollados. Nuestras instituciones no son tan sólidas. Pero también hay un hecho concreto, y es, miren, cuando comenzó el gobierno del año 2012-2013, del total del gasto contemplado en el presupuesto, esto representaba aproximadamente un 15-16%. Pero ya en el año 2018, el total del gasto, los intereses representaban el 22%. Hoy día, los intereses, y si es de los ingresos, todavía muchísimo más. Entonces, si usted tiene un gobierno, si usted tiene un país que tiene que especializar de cada 100 pesos que recibe por concepto de ingresos, tiene que especializar 30%, 32% solo para el pago de los intereses, yo lo voy a resumir de la siguiente manera para que el pueblo pueda entenderme. Miren, de lo que se trata es de lo siguiente. Piensen que nosotros en condiciones normales gastamos un 18% del Producto Interno Bruto. Lo simplifico. Esto es que de cada 100 pesos que produce la economía, el gobierno se apropia de 18 pesos. Y eso con 18 pesos es que debe de resolver todos los problemas del Estado. Si de esos 18 pesos tiene que tomar 25%, 30% para el pago de solo los intereses de la deuda, quiere decir que nada más le van a quedar 12, 14 para enfrentar todas las otras necesidades. Y si de eso tiene que darle 4 para la educación preuniversitaria, ¿cuánto nos van a quedar? O sea, vamos a terminar comprometiendo 50%, 45, 50% solamente en 2 aspectos de la economía.
¿Cómo vamos a financiar el desarrollo? Sí. ¿Cómo las carencias que tiene la población más pobre nosotros lo vamos a suplir? ¿Cuántas poblaciones hay aquí que todavía no tienen servicio de agua? ¿Cuántas poblaciones no tienen servicio de electricidad? Todas las falencias que tiene el sector salud. Pero y el sector educación necesitamos todavía gastar de manera considerable. Entonces, de eso se trata. El tema es que cuando comprometemos mucho para pagar entonces los intereses de la deuda, obviamente las cuentas nos cuadran. Y cuando las cuentas no cuadran, todo el que maneja un presupuesto familiar sabe cuando las cuentas no cuadran, no son sostenibles. Tenemos que ir donde algún amigo que nos preste, tenemos que ir al banco, tenemos que endeudarnos, pero cuando ya no tenemos opciones para endeudarnos, entonces deviene una situación prácticamente de colapso, y eso es lo que se evita cuando nosotros tenemos cuentas ordenadas que son sostenibles. Por eso la necesidad de la reforma fiscal. Por eso la necesidad de la reforma fiscal, ¿para qué? Para bajar en el tiempo esos montos que estamos pagando por concepto de intereses, sí, y entonces poder destinar más recursos a satisfacer ¿qué? La necesidad de las personas. Porque las necesidades de la persona, eso es lo que realmente debería ser el foco, el centro de atención de los gobiernos, no pagar la deuda. Sí, bueno, muy bien, Luis, vamos a una pausa para seguir conversando aquí con el experto en economía pública, Luis Reyes Santos. Digo experto porque aparte de tener una formación sólida, también tiene una experiencia vasta en el Estado. Vamos a la pausa y volvemos de nuevo. Seguimos aquí en Desafío por TV, que se pasa por este canal Digital 15 y por Telemico Internacional, conversando con Luis Reyes Santos. Como ustedes ya lo han escuchado, es un experimentado profesional de la economía con grandes formaciones en el país y universidades de España, de Estados Unidos, de organismos internacionales, los principales de la economía como el Fondo Monetario, pero también ya con una experiencia vasta en lo que ha sido el Banco Central, el Ministerio de Economía, y ahora acaba de tener 8 años, yo digo exitoso, de la aplicación del presupuesto de la República Dominicana. Luis, nosotros, digo nosotros porque el gobierno de Danilo y el Congreso que estábamos, se hizo una pequeña reforma, no a la magnitud de la que se espera, creo que fue al final de 2012, 2013. Final de 2012. Y que solamente se aplazó, bueno, se incluyó el asunto del cine que se había quitado y hubo otro aspecto que se dejó para el otro año, pero que lo que yo quiero decir es que es una buena experiencia de cómo hacer una reforma que no cree problemas sociales, políticos y económicos, sino que el país la aceptó. O sea, es de esa experiencia para que las autoridades nuestras actuales del gobierno le escuchen, porque en el fondo de todo esto lo que queremos es que sea algo bien para el país. Y vale la experiencia de ustedes, de nosotros, en el Congreso, de esa reforma que se hizo. Qué bueno que tú me haces esa pregunta, Adriano, porque me permite recordar aspectos que yo creo que pueden ser de mucha utilidad, tal como tú señalas, a las presentes autoridades. En el mes de septiembre del año 2012, me llamaron un fin de semana para que pasara por el Palacio. Y al día siguiente me encontré allá con Guarocuya Félix, que en ese entonces era el director de la Dirección General de Impuestos Internos.
y la conversación fue rápida, sencilla, en el sentido de aquí en adelante ustedes dos serán los principales voceros para salir a explicarle al país en qué consiste la reforma y por qué debemos de hacer una reforma. Y recuerdo que el gobierno nos preparaba media tour por los principales programas de televisión. Yo no entendía en ese momento por qué mi nivel de desarrollo político posiblemente no me permitía entender a cabalidad esas cosas. Y nos metimos en, eso sería a mediados del mes de septiembre, y nos pasamos el mes de septiembre, el mes de noviembre. Un día estamos de nuevo en Palacio y entonces ahí me informan que los niveles de apoyo de la reforma han subido, creo que a un 70-72%. Entonces me doy cuenta cuál es el origen de la preocupación del gobierno. El gobierno había medido correctamente que los niveles de apoyo con que contaba la propuesta de reforma en el mes de septiembre era de apenas un 30 y pico por ciento, sí, y que en un escenario como ese era prácticamente imposible pasar una reforma tributaria, aunque era una reforma relativamente pequeña de solamente 1,5% del Producto Interno Bruto. Sí. No era una gran reforma. Se planteaba originalmente 2%, pero lo que se sometió llegó a aproximadamente 1,5% con las modificaciones últimas que sufrió el proyecto de ley sometido en esa ocasión. Entonces, por eso retomo de nuevo lo que decía de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, de salir a explicar los porqués de estas cosas, pero de una manera amplia, someterse al escrutinio público. La transparencia no es más que la decisión voluntaria de la autoridad de someterse al escrutinio público. Eso es lo que da la credibilidad. Y constituye un desafío explicar temas complejos a una población que no domina esos temas. Y por eso se necesitan estrategias de comunicación que apoyen a los voceros. Hay que tomar un vocero, hay que tomar más de un vocero. Posiblemente un vocero no es suficiente para que el gobierno pueda explicarle a esa población lo que se propone hacer. Y entonces a partir de ahí tratar de generar los consensos apropiados que le permita avanzar en la consecución de este objetivo. Por eso lo que tú decías de la experiencia del año 2012, eso fue realmente parte de lo que aconteció en el año 2012, porque recuerda que nosotros fuimos al Consejo Económico y Social, donde habían figuras incluso que hoy ocupan lugares relevantes en la actual administración, y ellos conocen que ese escenario es un escenario muy difícil, aunque ese es el escenario constitucionalmente establecido para la discusión de estos temas. Al final nosotros tuvimos que abortar esa discusión en el Consejo Económico y Social y llevarla al seno del Congreso. Pero el Congreso puede adoptar la decisión, pero necesariamente no va a dar la legitimidad para ello. ¿De acuerdo? Entonces la legitimidad, quien tiene que procurarla es el gobierno. Es el gobierno que tiene que procurar la legitimidad de la decisión política que va a adoptar el Congreso, porque el Congreso va a justificar la reforma. El Congreso puede ayudar en eso, los voceros pueden ayudar, pero al final ellos no son expertos. No. Los expertos los tiene el gobierno. Y el Consejo Económico y Social, ahí es un escenario plural donde van a surgir muchas contradicciones, y entonces en lugar de ayudar a crear consenso con el resto de la población, sí, por el contrario, puede ser que se generen disensos que influyan en el estado de ánimo de la población y sea necesario que el gobierno tenga que aplicar esfuerzos adicionales para tratar de convencer a la población de lo que ellos están planteando, lo que van a plantear, realmente va a resolver un problema que es impostergable y que es de la magnitud adecuada, y que hay las compensaciones apropiadas, y que sobre todo se ha hecho de una manera equitativa.
equitativa, y cuando hablamos de equidad, hablamos de principio de justicia, y el principio de justicia tiene muchas interpretaciones, y entonces por eso esos temas son tan complejos, tan complejos. Lo de menos es decir de cuánto es el tamaño de la reforma. Es una cosa, cualquier persona con una formación razonablemente adecuada la puede estimar. El tema es después que cumpla con esos criterios de equidad, que cumpla con criterios de transparencia, que cumpla con criterios, por ejemplo, de eficiencia y sobre todo que sea desde el punto de vista del desarrollo, que tengan una verdadera vocación desarrollista, es decir, de impulsar los sectores productivos. Ahora dígame ¿usted piensa que eso es fácil? Eso es una cosa que trasciende, obviamente, los montos que se puedan plantear. Hay que plantear un monto, porque al final los números tienen que cuadrar. La sostenibilidad financiera es la sostenibilidad financiera, y eso lo van a evaluar no solamente nosotros, lo van a evaluar los organismos internacionales, lo van a evaluar los mercados. Y si no hacemos eso de manera apropiada, ¿en qué se va a traducir? Que el costo del endeudamiento, cuando salgamos a los mercados, porque recuérdense que nosotros no vamos a eliminar los déficits de golpe y porrazo, sino que eso nos va a tomar varios años, o sea, y que habrá que seguir financiando. La reforma tiene que hacerse en coordinación con los organismos internacionales. Bueno, no en coordinación, sino que debe de satisfacer criterios establecidos, no necesariamente por organismos internacionales, sino criterios de sostenibilidad fiscal. Los criterios de sostenibilidad fiscal están establecidos en nuestra propia Constitución. Muchas personas no conocen eso, pero el responsable de la sostenibilidad fiscal es el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo tiene que actuar en consecuencia. Ahora, ¿cuál es el monto que hace sostenible nuestra deuda? Obviamente hay estimaciones que hacen los organismos internacionales y que hacen otros expertos, y que el esfuerzo que se haga en esa dirección tiene que satisfacer eso. Tiene que satisfacer, digamos, en un rango, lo que se estima, porque son aspectos técnicos. Una vez nosotros decidamos qué es todo lo que tenemos que incorporar en la ecuación para determinar cuánto es el monto que hace sostenible la deuda, digamos, de aquí a 10 años, eso variar más o menos, pero en sentido general, en un rango, tiene que coincidir. Eso es la parte técnica. De ahí en adelante es que viene todo el tema de lo que nosotros llamamos economía política de estos procesos. La economía política no es más que la interacción de las decisiones económicas con los sectores de poder, con la burocracia que normalmente participa en estos procesos, pero sobre todo los sectores de poder que tratan de incidir, y los sectores políticos. Entonces, ese resultado no es un resultado estrictamente técnico, ese resultado de todas las fuerzas políticas y sociales que interactúan en un determinado momento y en un determinado gobierno. Por eso es que ese tema se torna tan complejo, y los que van a abordarlo saben, personas que ya hemos tenido la experiencia, sabemos que no es solo la visión política, que no es solo la visión económica, sino que es una resultante de todos esos vectores que interactúan en un determinado momento para fines de aprobar una reforma. Es decir, Luis, que vista que esta reforma puede ser la de más profundidad del 92 para acá, y visto de que debe tener legitimidad para que no traiga trastornos sociales y políticos, el gobierno no debe hacer lo que pasó ahora con que mandó el presupuesto, unos impuestos, sino que debe reunirse con los sectores de la iglesia, económicos, políticos, qué sé yo, sociales, y llevarles como un laboratorio. Miren, señores, como tú dices, necesitamos esto y esto es lo que tenemos. ¿Qué te opinas? Porque, por ejemplo, yo oigo hablando de que pueden bajar el ITEVI y generalizarlo para todo el mundo. Es decir, se va a meter el ITEVI también a la comida. O sea, oigo muchas cosas que se hablan. Entonces, o sea, es necesario que eso sea un laboratorio de la parte influyente de la sociedad para que sea un plan de todo. Mira, en el año 2012 yo recuerdo perfectamente haberme reunido con la presencia del presidente de la República, con el arzobispado, para explicar la situación, con directores de medios, con
personalidades relevantes. Pero sobre todo, yo recuerdo dos actividades que se llevaron a cabo en el Palacio, donde se reunió el sector empresarial. Y ahí se le hizo una exposición de los porqués de la reforma. Le aseguro que ahí participaron 200, 300 empresarios de todo el país. Y hubo un segundo encuentro donde se invitaron 120 diputados y senadores, también en el Palacio Nacional, para que ellos tuvieran conocimiento de la dimensión, pero de manera abierta, transparente. Miren, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos espera. Sí. Obviamente, después de eso hay que ver qué es lo que usted propone. Sí. Porque podemos llegar a una conclusión de que sí, de que es necesario. Yo creo que la pertinencia de la reforma, creo que pocas personas la discuten. Yo creo que una amplia mayoría está de acuerdo de que tenemos que ir a una reforma fiscal. Ahora, de nuevo, de cuánto es la reforma y cuáles son las figuras impositivas que le van a dar contenido a esa reforma. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Cómo se van a compensar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un escenario, repito, donde podemos tener una situación de relativo elevado desempleo, donde podríamos tener presiones inflacionarias y tenemos situaciones donde la pandemia todavía no logramos someterla. Y en ese escenario es que vamos a tener que tomar la decisión. Entonces, yo creo que esa experiencia es una experiencia que fue una experiencia razonablemente exitosa porque no devino en una situación de confrontación social. Y si no devino en una situación de confrontación social, yo creo que, no voy a decir que es el mejor modelo, pero es una experiencia a tomar en consideración. Y cuando nosotros hablamos de estos temas, lo que estamos tratando es de transmitirle a las autoridades, a la población, de que estos temas están sobre la mesa y que debemos de tomarlo en cuenta ya. ¿Por qué? Porque la reforma es para incorporarla en el presupuesto del próximo año, que hay que someterlo, lo recuerdo, antes del día 2 de octubre, y que la Dirección General del Presupuesto, una vez tenga las estimaciones, necesita 30 días antes. Por tanto, estamos hablando de que tendríamos que tener una reforma que esté armada, sometida al Congreso con tiempo suficiente para que el Congreso lo conozca antes de que vaya el presupuesto. Entonces deberíamos de tener un proyecto de reforma, de pacto fiscal, porque es otro tema. Julio, agosto, por ahí. Exacto, en julio posiblemente, o sea que ya deberíamos prácticamente de estar sentados en julio, porque hay otro tema. La legitimidad no solamente va a venir de la equidad, de las figuras impositivas y de los montos que se propongan en la reforma tributaria. Hay un tema que tiene que ver con la calidad del gasto. Y el gobierno ha dicho de manera reiterada que está en disposición de sacrificar 3% del Producto Interno Bruto. Y con ese 3% del Producto Interno Bruto, que es el sacrificio que haría en el gobierno, 45.000 millones de pesos. Estamos hablando de 130.000 millones más o menos. 40, bajó a 40 con la crisis, pero la proyección para el próximo año son 45, para este año. Perdón, para este año. Sí, pero subió el año pasado, perdón. El año antepasado subió a 40, se desplomó este año y la proyección que está contemplada en el marco macroeconómico del presupuesto de este año es de 45.000 millones por cada 1% del PIB, serían las recaudaciones. Habría que ver si eso se va a cumplir o no, pero es otro tema. Pero mientras tanto, lo importante es ver cuánto, de manera abierta, cuánto es que el gobierno va a recortar del gasto para que le dé la legitimidad para poder pedirle a la población que le conceda una reforma tributaria. ¿Y cómo tú vas a hacer esa distribución del gasto bajo esas restricciones que ellos mismos se han dado, que ellos mismos se han planteado? Observa que esto no es una observación, no es una sugerencia nuestra. Es el mismo gobierno que ha dicho que es posible bajar los gastos en un 3% del Producto Interno Bruto. Sí. Digo que tú tienes una experiencia amplia en lo que son las exposiciones y las explicaciones y llegar a acuerdos, no solamente en ese recorrido que hicieron, sino te tocó por 8 años ir al Congreso y recuerdo que ahí discutíamos y a veces hasta se cedía y venía un adendum. Así es. Incluso la última vez en 2 años, creo que fue que yo fui con Diony
Sí. Allá al presupuesto del 2018, Sí. fui con Dios a tu despacho, porque yo estaba detrás, que te agradezco, de que se pusiera la presa del Artibonito. Sí. 2 veces se puso en el gobierno, siendo tú director de presupuesto, de allá de Elías Piña. Con esa experiencia que tú tienes ya amplia, porque tú tuviste 8 años consecutivos discutiendo a fondo con los congresistas, con los sectores, los presupuestos, y que tenemos 35 leyes que ponen porcentajes que no se pueden, todo eso. ¿Cuál debe ser el punto de inicio del gobierno? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Exponer lo que quiere hacer o exponérselo a los sectores? Exponérselo, tiene que hacer una exposición, obviamente, a los sectores, pero también a los ciudadanos común de a pie, sí. Porque él es peor cuando no entiende el proceso. Hay que hacer un esfuerzo, pero tú tienes que ir con una agenda, qué es lo que tú quieres hacer, y a eso que me he referido. Tú tienes que saber para qué tú quieres hacer la reforma, porque la reforma puede ser para muchas cosas. La reforma puede ser, por ejemplo, para yo mantener este nivel de gasto solamente, pero puede ser también una reforma donde yo quiera ampliar el gasto porque yo tengo otras necesidades identificadas. Y además de eso, yo necesito este nivel de superávit, de balance primario, para que yo pueda quebrar la tendencia que lleva la deuda en 10 años y que comience entonces a descender hacia una meta que yo tengo que tener determinada. Entonces, eso supone que yo tengo que definir el gasto, el ingreso, el déficit, todas esas cosas. Yo tengo que sentarme a explicársela. ¿Y a quién tengo que explicársela? Pues tengo que explicarle detrás. ¿Y qué yo voy a hacer con el gasto? ¿Cómo yo lo voy a contener? Y eso debe estar sometido a lo que se llama en inglés accountability, rendición de cuentas. O sea, alguien tiene que monitorear. Por ejemplo, en la reforma se va a incluir que la estimación de los ingresos la haga, por ejemplo, un comité independiente, como se usa en los países desarrollados. Vamos a meter un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la sostenibilidad, una regla fiscal para asegurar la sostenibilidad de las cuentas. O sea, hay muchas cosas técnicas que todavía están pendientes. Entonces, ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que con esto hemos podido darle una pincelada rápida. Ya cuando se habla de reforma, yo siempre pienso que son impuestos que al final le caen a la clase media y pobre. ¿Es posible en una reforma que lo que más tengan, todos somos dueños del país? Y yo parto de que los 10 millones y pico de habitantes, todos queremos el país bien. El que más ingresos tiene, el que más ganancia tiene, puede ser que se sacrifique más en bien del país donde ellos tienen esos recursos. ¿Podrá esa reforma exonerar un poquito más esa clase media, esa clase baja, y que los sectores más pudientes, los que tienen más ganancias, no el que tiene dinero, sino si usted gana 1.000 millones en el año, va a ganar 800? Mira, en términos personal, yo no apoyo otra reforma que no sea así. Una reforma que deberían de asumir a los sectores que más podemos. Lo que más podemos. Y oye que estoy hablando en plural, incluyéndome a mí. Sí. O sea, yo creo en eso. Y no apoyo otra reforma. Yo no apoyo otra reforma. Yo no apoyo otra reforma porque yo tengo el temor de que una reforma que no cumpla con esa condición nos genere una situación de gobernabilidad complicada. O sea, yo no creo que nosotros tenemos las condiciones con el nivel de desempleo que podemos estar enfrentando, saliendo de una pandemia, para hacer otra reforma. Y confío en la sensatez, en la inteligencia de los sectores empresariales de más alto nivel del país, de que entiendan de que este es el momento. Obviamente eso va a depender del manejo que haga el gobierno, persuadiéndolo, convenciéndolo de que eso es lo mejor para el país en las actuales circunstancias. Esa es mi visión sobre el tema de la reforma. Y yo creo que esa tiene que ser la visión porque después que se bajó la pobreza y con estos problemas ahora que han habido, no podemos hacer nada que vaya a seguir bajando a seguir subiendo el nivel de pobreza que hay en el país. Bueno, pues muchas gracias a Luis Reyes Santos. Como le expliqué al principio y le leí, es un profesional de la economía desde el 82, que ha tenido posgrados diversos en diversos países importantes, que ha participado en la confección y negociación de políticas económicas con organismos internacionales, defendiendo el nombre del país, que tiene experiencia en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y Desarrollo, ahora fue viceministro de Hacienda, pero como director de presupuesto le tocó manejar
estos 8 años pasados de Danilo el presupuesto. Es decir, que tiene una amplia experiencia en economía y pienso que lo que él ha dicho hoy ahí y lo que dice pensando en el país debe ser tomado en cuenta no solamente por el gobierno, sino por los diversos sectores que componemos la sociedad. Muchas gracias, buenas noches, Luis, y espero que cada uno de ustedes analicen esta propuesta. Buenas noches.